Hola, buenas tardes, saludos cordiales ante todos. Mi nombre es Gianmarco Marcial Valladares, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Actualmente estoy cursando el 10º ciclo en la Universidad Nacional de Ingeniería, aquí en Lima, Perú. En esta oportunidad les vengo a enseñar cómo se realiza el diseño de una columna de cualquier edificación, en este caso es una edificación de 10 pisos, de uso de oficinas, usando un Excel, y con los datos de las cargas que nos da el programa TAPS. La columna a diseñar primeramente va a ser esta. Una columna que está en toda la esquina. Acá en la vista en planta se ve que es la de acá. Es una columna de 50 por 50. En primer lugar debemos de saber los ejes locales. En el programa de TAPS se usan tres ejes locales. Eje local 1, 2 y 3, con los colores rojo, verde y azul respectivamente. Por lo tanto, cuando nosotros le vamos a pedir al programa que nos dé las cargas, por ejemplo, análisis. Bueno, me falta correr el modelo. Perdón. Entonces, ¿por qué es importante conocer los ejes locales? Porque le vamos a pedir al programa que nos dé las cargas y el programa nos va a dar las cargas como B sub 2, B sub 3, M2 y M3. Si nosotros no tendremos hacia qué eje global está esos momentos, pues no vamos a saber diseñar. Ejes globales, por ejemplo, podemos considerar que nuestro eje horizontal es el eje global X y nuestro eje vertical es el eje global Y. Y a partir de esos ejes globales tenemos que relacionarlos con estos ejes locales que nos da el programa. Vamos a esperar hasta que el programa corra. Este Excel que he hecho es bueno. Ya más o menos he resuelto ese diseño. Podemos hacer otro diseño si quieren. Simplemente acá colocamos las cargas. Acá lo que he hecho es separar las cargas para cada eje. Para Simon X y Simon Y. Es decir, Simon X para el eje X y Simon Y para el eje Y. Nos pide la combinación que lo saca de las cargas actuantes, los momentos con las cargas actuantes, los momentos nominales que uno obtiene del diagrama momento de iteración, de cargas actuantes del programa con las combinaciones, la carga actuante con 2.5, la carga nominal que sale de los momentos nominales, la cortante última que sale de estos tres, la resistencia del concreto, la resistencia que debe tener el acero y la separación de los estribos en cada eje. Y luego de eso pues haya los requerimientos sísmicos y el espaciamiento de estribos. Bueno, ya corrí el programa. Entonces, cuando uno le pide al programa las cargas, por ejemplo aquí le pedimos que nos dé las cargas en las columnas. Por ejemplo, esta columna de aquí, que es la que vamos a diseñar, vamos a ver qué denominación tiene. Tiene, como ven, como nombre único 13. Está en el primer piso, columna 1 y 13. Entonces es esta. Ahora, ¿en qué posición lo ponemos? ¿En 0, en 1.325 o en 2.65? Le tenemos bueno, este no es columna parte 1, acá está. En 0, en 1.925 o en 3.85. Bueno, se debe colocar en la posición que genera la mayor carga axial, ¿no? Que en este caso sería la posición número 0, la posición que está cerca de la zapata. Entonces como ven, el programa nos da B sub 2, B sub 3, torsión, M2 y M3. Entonces, como le dije, el eje local 2 es el eje verde, por lo tanto la cortante que va hacia ese eje es la cortante 2. Y la cortante que va hacia el eje local 3, que es el azul, es la cortante 3. Si lo vemos en nuestros ejes globales, la cortante 2 para esta columna sería la cortante en X. Por lo tanto, aquí en nuestro Excel tenemos cortante en X es la cortante 2. Y la cortante en Y es la cortante 3. En cuanto a los momentos, el momento 2 y el momento 3 son momentos que van con el dedo pulgar hacia el eje local. Es decir, vamos hacia el eje local número 2, que es el verde, ponemos nuestro dedo pulgar hacia ese eje y al girar nuestra mano derecha obtenemos un momento que va hacia este lado. Que va sería un momento Y negativo, porque va hacia el eje contrario al eje global Y. Pero como nos interesa, no interesa mucho el signo, por ahora vamos a colocarle que el momento en Y sería en este caso el momento 2. En cambio, el momento en el eje 3 sería poner nuestro dedo pulgar en el eje local 3, girar nuestra mano y nos daría un momento hacia el eje X. Por lo tanto, el momento 3
sería el momento en X. Es decir, momento en 3, momento en X, momento 2, momento en Y, cortante 2, cortante en X, y cortante en 3, cortante en Y. ¿Por qué es importante eso? Porque recordemos que toda columna tiene dos ejes globales, y a partir de esos ejes globales tiene dos diagramas de interacción en cada eje. Y el diseño por corte también depende del eje en el que se está analizando. ¿Ok? Bueno, entonces le vamos a pedir al programa que nos dé las cargas. Por ejemplo, para la columna en carga muerta copiamos la carga que nos da el valor de P y lo pegamos aquí. Y luego copiamos B2 y B3. Vamos a copiar primeramente el momento. M3, que sería este de aquí. Como ven, la carga axial nos ha salido negativa. Eso lo que tenemos que hacer es, en esta tabla, ponerle positivo a la carga axial. No puede ser negativa. Luego copiamos el cortante 2, que sería este de aquí, y la cortante 3, que sería la cortante en Y. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo. Como dije, acá al comienzo tenemos que quitar el signo negativo. Hacemos lo mismo para todas las cargas, que lo voy a hacer en un momento. ¿Ok? Voy a pausar el video. Bueno, ya hemos copiado todas las cargas actuantes en esta tabla. Ahora lo que tenemos que hacer es las combinaciones de carga. Para eso ponemos esta tablita. Primera combinación, 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Segunda combinación, 1.25 de la carga muerta más la carga viva, más el sismo en X. Tercera combinación, 1.25 carga muerta más carga viva menos sismo en X. La cuarta y la quinta sería 0.9 carga muerta más menos sismo en X. Y si hacemos su correspondiente para el eje Y, sería con el sismo en Y. Entonces jalamos todas las cargas y hacemos esta combinación, tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estos momentos únicamente están con el sismo en X. En cambio, estos momentos están con el sismo en Y. En cuanto a la cortante, por ejemplo, estas cortantes de acá están con la cortante con el sismo en X y con las cortantes en X. En cambio, estas cortantes están con el sismo en Y, pero con las cortantes en Y. ¿Ok? No se debe mezclar ninguna de las cortantes. Cada cortante con su respectivo eje. Bueno, una vez teniendo eso, lo que tenemos que hacer es un predimensionamiento para saber la cantidad de acero que necesita nuestra columna. Para eso lo que se realiza... antes de eso me olvidé de corregirle que en la carga viva nuestra carga axial nos salió negativa, pero tenemos que ponerle positivo. Únicamente tenemos que hacer ese cambio. Siempre que la carga axial nos salga negativo en cargas de gravedad, le ponemos positivo. Entonces, según las combinaciones, la más cargada o la que tiene el mayor valor es la combinación por cargas de gravedad. Nos da un valor de 226.33 toneladas, que lo que hacemos es colocarlo acá. Acá prácticamente saca el mayor de estos datos. Luego, nuestra columna es de 50 por 50, tiene un área de 2500 centímetros cuadrados. Se sabe por norma que la cuantía mínima para columnas es del 1% y la máxima del 4%. El 1% nos daría 25 centímetros cuadrados y el 4% nos daría 100 centímetros cuadrados. El máximo en realidad es 6%, pero yo recomiendo no superar el 4%, porque la norma dice que cuando colocas más del 4% debes de especificar en los planos cómo se realiza el armado. Bueno, en nuestra columna podemos colocar los siguientes dos estados de carga. 4 varillas de 3/4 en las esquinas, más 8 varillas de 5/8 en el centro, dando un total de una cuantía de 1.0912%. Es considerado que el área de las varillas de 3/4 es de 2.84 y la varilla de 5/8 de 1.99. ¿De dónde sacó estos datos? He buscado en el catálogo de aceros Arequipa y acá están los datos, ¿no? Al área de 3/4 2.84 y de 5/8 1.99. Y también he considerado esta otra combinación, colocándole 4 varillas de 1 pulgada más 4 varillas de 3/4, dando una cuantía de 1.27%. Uno dirá que mejor. Bueno, en este caso, ¿ustedes qué piensan de cuál es la mejor opción? Uno diría que como esta tiene menor cuantía, pues es la mejor. Yo pienso que la mejor es la de aquí. Que aunque teniendo mayor cuantía, te puedes ahorrar un poco en el estribado, porque vas a necesitar menos estribo. Aquí fíjense que requiere 2 estribos extras y acá requiere 1. Y aparte,
en este caso va a haber más espacio entre las varillas, ¿no? Haciendo que el trabajo de construcción sea un poco más fácil y la columna no esté muy tupida. ¿Ok? Para otro tipo de columnas puede ser más susceptible de aquí, ¿no? Cuando la cantidad de acero sea requerida por carga sea muy grande, o cuando la cortante sea tan grande que requiere mucho estribo. Como en este caso, vamos a darnos cuenta que la cantidad de acero que necesita es 1%. Como no requieren casi nada de acero, le ponemos esta segunda opción. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se hace el predimensionamiento? Se pone la carga máxima actuante y se usa la siguiente fórmula. Según la norma, es 0.60 en el capítulo 11 o 10, no recuerdo, que es el capítulo de compresión de columnas, básicamente. Nos habla de que la carga axial máxima por compresión pura que debe sufrir una columna con estribos cerrados que no son de espiral es esta fórmula. Phi, el factor de reducción, que en este caso es 0.7, por 0.8, que es otro factor de reducción extra, por 0.85 por F'C por el área de la columna menos el área de cero que hemos colocado, más el área de cero por Fy. El F'C en este caso es de 210. ¿Ok? Bueno, haciendo esto y colocándole, por ejemplo, una cuantía de 1.0912, nos sale un PO máximo de 311.3357. En cambio, si la cuantía ahora le cambiamos a 1.27, nos sale un PO máximo de 321.4248 toneladas. Y vemos que este valor es superior al PO máximo actuante. Por lo tanto, estaríamos diciendo que nuestro predimensionamiento de el área necesaria está más o menos bien. Otro predimensionamiento sería colocándole, asumiendo que la columna trabaja a flexión pura y pidiendo el programa que nos dé el momento más grande actuante de las dos combinaciones y diseñándolo como si fuera una viga, ¿no? Como ven, acá sería por 1000 por 100 para pasarlo a kilogramos por centímetro, entre 0.9 que es el factor de reducción por flexión, entre 4200 que es Fy, 0.9 que es, en vez de poner D menos A medios, un cálculo rápido sería poner 0.9 veces el peralte. Y el peralte sería 50 menos 6. ¿Ok? Haciendo que nos dé un área de 3 centímetros cuadrados. Es decir, que por este lado, este tipo de predimensionamiento no ayuda mucho, ¿no? Porque no requiere acero prácticamente. Entonces vamos a continuar con esta cantidad de aquí, de 1.2704. Ahora lo que nos interesa es conocer el diagrama de interacción, para saber si todas las cargas actuantes, que son estas, están dentro de ese diagrama de interacción. Para eso le pedimos al ETABS que nos dé, por ejemplo, voy a quitar el candado y voy a buscar esa columna, que es esta. Voy a ver si tiene la distribución que he elegido al final. No la tiene la distribución inicial, y le cambio la distribución. Tiene solamente en cada eje 3 filas de acero, que es esta. Tiene las esquinas variadas de 1 pulgada, es esta. Y en la zona longitudinal varía 3/4. Ok, y listo. Entonces esta sería nuestra distribución. Ok, y ahora lo que le pido es que lo convierta en una sección SD. Acá está la sección utilizada. Como ven, estas son variadas de 1 pulgada, y acá ojalá que se muestre, bueno, varía 3/4. Entonces, una vez que ya tenemos la distribución inicial, esta columna es 50 por 50, le pedimos al programa que nos dé el diagrama de interacción. Por lo tanto, presionamos este botón, Interaction Surface, y nos da esta información, ¿no? Una vez que uno tiene esta información al principio, es muy complicado de entender, ¿no? Pero mientras uno se va familiarizando más, entendiendo más el tema, conociendo mucha teoría, pues uno entiende estas cosas, perdón. Bueno, acá por ejemplo podemos interactuar pidiéndole que nos dé para cualquier ángulo. En este caso vamos a comenzar con el ángulo de 0 grados. Y su correspondiente en el otro lado sería 180 grados. Una vuelta entera. Como vemos, esto nos da para M3. Si ponemos en 90 grados, nos da para M2. Y su correspondiente sería 270 grados, que sería el otro lado. Entonces tenemos dos diagramas de interacción, para M3 y para M2. Como la columna es simétrica, tanto en geometría como en distribución de acero, el diagrama de interacción para los ejes es el mismo.
Pero si nosotros tenemos unas columnas simétricas, pues tenemos que elegir para los dos estados de carga que ya tenemos en el Excel, para el eje X y para el eje Y. Es decir, acá en el eje X, que es el eje global horizontal, es este de aquí, tenemos que saber si es M3 o M2. ¿Ok? Bueno, entonces lo que hacemos es, vamos a copiar esta curva, le digo que lo copie, y en el Excel simplemente lo dibujo, por ejemplo aquí, le digo que lo reemplace. Pegar, listo. Ahora le pido que me dé la curva a 180 grados. Y copio la correspondiente tabla. Y lo pego aquí abajo. La de aquí. Ahora le pido que el programa que excluya el valor de phi, el factor de reducción. Y nos da el valor de... Nos da la gráfica de MN versus PN. Anteriormente nos había dado la gráfica de phi MN versus phi PN. Factor de reducción es de 0.7. Y listo, el Excel simplemente con haciendo un simple gráfico que le pida que dibuje estos datos, en el eje X los momentos y en el eje Y las cargas, pues te dibuja estos dos. Esta es la primera, la más pequeña, sería el diagrama de phi MN versus phi PN. Como ven, acá está en el eje X, porque ahora con M3. Y la más grande sería MN versus PN. ¿Ok? Y luego simplemente jalamos las cargas actuantes. En este caso sería las cargas actuantes en el eje Y. Creo que, a ver, sí, he cometido un error. Aquí serían las cargas actuantes en el eje X. Entonces voy a borrar todas las cargas. Sería seleccionar datos, agregar, y aquí nos vamos al eje X. Todos los momentos, y aquí sería todas las cargas. ¿Ok? Aceptar y aceptar. Bueno, como vemos, todas las cargas actuantes están dentro del diagrama de interacción. Y si comparamos los resultados de los datos, nos da que el P máximo, cuando el momento es 0, es decir, compresión pura, nos sale 321.4248, que justamente coincide con nuestro dato que teníamos manualmente. Con lo cual sabemos que el diagrama de interacción que nos da el programa de TAPS es correcto. ¿Ok? Ahora, si queremos hacerlo en el otro eje, en el M2, pues tendríamos que copiar a 90 grados. Y como el diagrama de interacción es el mismo, bueno, vamos a hacerlo, ¿ok? A 90 grados y copiamos la tabla. Pero como el diagrama de interacción es el mismo, va a salir el mismo gráfico. Y luego le pedimos a 270 grados copiar y pegar. Y luego le pedimos que excluya el valor de phi, copiar y pegar, y luego a 90 grados. Copiar y pegar. Y le pedimos que nos dibuje la tabla y que busque las cargas, en este caso del eje X, del eje Y, perdón, que son estas, de acá. Bueno, una vez que ya tenemos el diagrama de interacción y vemos que las cargas están dentro del diagrama, damos por concluido el diseño por flexión. Ahora pasaremos al diseño por corte. Para eso debemos primeramente de trazar una línea hacia cada carga actuante y buscar cuál es su correspondiente momento nominal resistente, con el diagrama de MN respecto a P sub N. Uno puede hacerlo al ojo o usando el TAPS también, o cualquier programa computacional. Si uno lo hace al ojo, por ejemplo en este caso, tendríamos que para el eje X, los momentos pueden estar entre 47,5 toneladas metro, 44 por ejemplo, o 39. Entonces acá sería colocar el momento nominal 47,5 para las tres primeras cargas, 44 y 39. 44 y 39. ¿Ok? 44 y 39, sí. Y para el eje Y, pues únicamente variando estas líneas, uno puede hacer lo correspondiente y sacar para el otro eje. Entonces acá sería más o menos por acá,
acá sería más o menos por acá. Podemos decir que serían 47 para 3 cargas, 44 y 40 prácticamente. 47 para las 3 primeras cargas, 44 y 40, ¿ok? 44 y 40, sí, más o menos está bien. Bueno, ahora para diseñar por corte, la norma S060 nos dice que tenemos 3 tipos de cortantes. La cortante actuante, que sale con las combinaciones de las cargas de la cortante X y Y para cada eje. La cortante con la combinación 2.5 veces el sismo. Es decir, por ejemplo en este caso sería 1.25 de carga muerta más carga viva menos 2.5 veces el sismo. Ya no sería menos el sismo, sino agregarle 2.5 a todas las combinaciones que conlleven sismo, tanto en el eje X como en el eje Y. Y la otra es la cortante nominal, que sale con los momentos nominales. Sería 2 veces el momento nominal entre la longitud libre de la columna. ¿Cuánto es la longitud libre de la columna? Sería, esta columna tiene 4 metros 45, perdón, y como la viga que le une es de 30 por 60 en los dos lados, sería 4 metros 45 menos 60 centímetros, nos sale 3 metros 85 de luz libre. Y ese ponemos acá, dividir entre la luz libre. Y hacemos eso para cada momento nominal. Por lo tanto, obtenemos en cada eje 3 cortantes. La norma nos dice, la cortante obtenida con 2.5 veces el sismo y la cortante obtenida con los momentos nominales, se debe sacar el menor de los dos. De este menor obtenido, se compara con la cortante actuante. Y de estos dos valores se usa el mayor, pero el mayor en valor absoluto. Entonces, por ejemplo, en estos casos siempre va a elegir este valor de acá. Acá he puesto que me dé el menor siempre en valor absoluto. ¿Ok? Y con estos dos compara el mayor en valor absoluto. Y como ven, elige bien el modelo, el Excel en sí. Una vez que obtiene la cortante última, esta ya es la cortante de diseño. Como ven, es un poco pequeña, muy pequeña, perdón. Prácticamente el diseño por corte no va a ser problema, porque fíjense que el espaciamiento no sale negativo. Porque no requiere estribo por corte, teóricamente, pero sí que lo requiere por sismo. Ahora, el cálculo de resistencia al concreto. Según la norma S060, la resistencia del concreto al corte tiene la siguiente fórmula. La fórmula inferior, porque esta fórmula de arriba es para megapascales. Sería 0.53 por la R cuadrada F'C por 1 más la carga axial actuante en toneladas sobre 140 y por el área de la sección, por BW y por D, como si fuera una viga. Si analizas en el eje X, por ejemplo, en este eje, ¿cuál sería el BW? Sería este de aquí, y el peralte sería con esta longitud de acá. Si analizamos en este eje, BW sería este de aquí, y el peralte sería con esta longitud de acá. Esto es importante saber para columnas que no sean simétricas. En este caso, como la columna es simétrica, BW sería 50 y el peralte sería 50 menos 6 prácticamente. O si no, sería 50 menos, en este caso he puesto 4 centímetros de recubrimiento, 0.95 centímetros del estribo de los octavos y 1.9 el diámetro de la varilla más grande, que en este caso sería 2.54. Yo lo había puesto para varillas de 3 cuartos, ¿no? Pero ahora en este caso son varillas de 1 pulgada. 2.54 en todo. Bueno, acá también, pero no lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, una vez que obtienes el valor de BC, calculas el valor de B sub S. B sub S sería la cortante última actuante entre 0.85, que es el factor de reducción por cortante, menos la cortante de resistencia al concreto. En este caso nos sale negativo. Una vez que obtienes la cortante necesaria, hallamos el espaciamiento, usando la fórmula que nos da la norma por resistencia al corte. El espaciamiento sería un número que ahora le voy a explicar cuál es, por el área del estribo que está colocando, que en este caso de 3 octavos, por 4200, por el peralte, que sería bueno, en este caso sería 50 menos 4, bueno, como ya le expliqué, acá sería 2.54 por ejemplo, entre la carga actuante, que en este caso no sale negativo, porque la carga actuante es negativa, no requiere. Ahora, ¿qué cosa es este valor de aquí? Este valor de aquí sería cuántas ramas tiene uno en cada eje de análisis. Como estamos analizando en el eje X, en el eje horizontal,
tenemos que ver cuántas ramas son paralelas a este eje. Si tenemos este primer modelo, vemos que tenemos el estribo principal y dos estribos de amarre extra, siendo necesario, 1, 2, 3, 4. Estos pequeños no se cuentan porque prácticamente es despreciable ese aporte. Entonces habrían 4 ramas de 0.71, por lo tanto en el eje X se colocan 4. Y si se analiza el eje Y, como es simétrico, también habrían 4. Esto es muy importante conocer porque en vigas, la resistencia al corte siempre acá se coloca 2, ¿no? 2 veces 0.71. En cambio en columnas depende del eje. Bueno, ahora, ¿qué pasa con este segundo caso? En donde yo tengo un estribo inclinado. Para eso, lo que se tiene que hacer, por ejemplo, es seguir la recomendación de la norma. En el capítulo 21 hay una imagen sobre estribos cerrados. Estribos inclinados, perdón. Está por aquí. Capítulo 21. Está aquí. Como ven, lo que nos pide la norma es sacar su correspondiente en el eje horizontal, o en el eje que estaba analizando, que en este caso sería multiplicar por el coseno de teta para obtener en este eje vertical. Como nuestra columna es simétrica, en los dos ejes es el mismo, por lo tanto sería, si uno analiza en el eje X, sería 1, 2, y acá habrían 3 y con este 4. ¿Ok? Pero este 3 no podemos sumar 0.71 porque no está inclinado. Tenemos que multiplicar 0.71 por el coseno de 45 grados. Por lo tanto acá colocamos 0.71 más, aquí colocamos 0.71 por el coseno de 45, que es 1 sobre raíz de 2. Sumamos los dos y lo multiplicamos por 2, porque hay dos en sí. Hemos sumado este con este y lo multiplicamos por 2. Y a este valor de aquí lo divide entre 0.71 para que nos dé su correspondiente a como si estuviéramos en el primer caso. Entonces habrían 3.4142 veces estribos de media, de 3 octavas, perdón. Entonces aquí colocamos 3.4142 en los dos ejes, porque es simétrico. Y nos sale que el espaciamiento es de 16 centímetros, pero negativo. ¿Ok? Así es como se realiza el diseño por corte. Una vez obtenido eso, usted tiene que hacer el estribado mínimo por sismo. Para eso, en la norma del capítulo 21, en este caso, esta estructura califica como lo siguiente. Vigas es un edificio con sistema de resistencia a fuerzas laterales de muros estructurales o dual tipo 1. Es de muros estructurales. Pero si fuera dual tipo 1, también entraría. Dual tipo 1 significa que la resistencia al corte de las placas es superior al 60% de la resistencia al corte total. Entonces nos vamos a donde dice columnas y vemos lo siguiente. L sub 0 y S sub 0. L sub 0 es la distancia en la zona de confinamiento y S sub 0 este valor de acá, el espaciamiento dentro de la zona de confinamiento. L sub 0 dice que debe ser el mayor de estos tres. 50 centímetros, la mayor dimensión de la sección transversal del elemento o la sexta parte de la luz libre del elemento. 50 centímetros, la mayor dimensión que es 50 centímetros, porque la columna es 50 por 50, y la luz libre entre 6, la luz libre de 385 centímetros, entre 6 nos sale 64.17, prácticamente 65 centímetros. Y S sub 0, S sub 0 sería 10 centímetros, la menor dimensión del elemento entre 2, u 8 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, que en este caso sería 8 veces 1.9, esa es la varilla de 3/4, que es la menor, porque la otra es 1 pulgada. La menor dimensión entre 2, 25 o 10, que en este caso casi siempre sale 10 centímetros. Por lo tanto sería 1 a 5, que es lo que siempre se coloca, 6 a 10, para que multiplicado 6 por 10, 60, nos llegue este valor de acá, y el espaciamiento máximo de 10, y el resto a 25, por ejemplo. ¿Ok? Si acá no hubiera salido un espaciamiento, por ejemplo, 16 centímetros, no, imagínense que, claro, vamos a suponer que 16 centímetros. Este es el espaciamiento cerca de los nudos. Hubiera colocado 1 a 5, 6 a 10 y el resto a 25. Uno diría, no, pero ¿por qué no colocas 1 a 5 y el resto a 10? Si el espaciamiento máximo es de 16 centímetros, prácticamente 15. O 1 a 5, 6 a 10 y el resto a 15. Porque este espaciamiento máximo es cerca de los nudos.
Una vez que tú te alejas de los nudos a 60 centímetros, la cortante última ya es más pequeña, por lo tanto el espaciamiento va a ser más pequeño. ¿Ok? Igual en el diseño de vigas, este espaciamiento es únicamente cerca de los nudos. Y si este espaciamiento hubiera gobernado, por ejemplo, cerca de los nudos me hubiera salido 8 centímetros, pues tendría que ver con este espaciamiento, y ya no con el espaciamiento de sísmico. ¿Ok? Bueno, eso sería todo para el diseño de columna. Entonces con eso se puede diseñar cualquier tipo de columna que no sea rectangular. Por ejemplo, esta columna de acá de 30 por 165, que tiende a ser casi una placa. O esta de acá de 30 por 1 metro, que ya no es simétrico. Por ejemplo, le vamos a pedir a programa que nos dé su diagrama de interacción. Por ejemplo, de 30 por 1 metro. Vamos a colocarle un espaciamiento de estribos, por ejemplo, 2 capas y 6 capas. Vamos a colocarle variedades de 3/4 a todos para ver cuál es el diagrama de interacción únicamente. Ok, y le pido que me dé el diagrama de interacción. Como ven, en el eje fuerte, que es el eje M3, este es su diagrama de interacción. Si nos vamos al eje débil, a 90 grados, es un poco más pequeño. Ven este lado como se hizo más pequeño. Este es en el eje débil y este es en el eje fuerte. Como ven, el diagrama de interacción cambia para cada eje. Las cortantes también cambian para cada eje, todo cambia para cada eje. Se debe diseñar por cada eje. Y la cortante en cada eje se debe usar la menor de las dos. Bueno, eso sería todo. Si quieren más diseños sobre otro tipo de elementos, vigas, placas, cimentaciones, etcétera, predimensionamientos, modelamientos, solamente deben pedírmelo. ¿Ok? Muchas gracias por el video.